Lo que estás viendo aquí es el Corredor Económico China-Pakistán, un proyecto que fue introducido inicialmente con un presupuesto asombroso de $60.000 millones. De manera similar, Kenia lanzó un proyecto de ferrocarril con un presupuesto de $3.2 mil millones que también permanece incompleto. Proyectos mega de alto costo se han lanzado en todo el mundo con una característica común. Están o bien incompletos o completamente abandonados. Pero, ¿cuál fue el propósito de estos proyectos de miles de millones de dólares y por qué estos países invierten miles de millones de dólares en proyectos tan ambiciosos en primer lugar? Bueno, todos estos proyectos son idea del Partido Comunista Chino y fueron introducidos como parte de la iniciativa del Cinturón y Ruta, un masivo proyecto intercontinental propuesto por el presidente Xi Jinping en 2013. Casi 150 países se inscribieron en este proyecto que tenía un presupuesto impactante de más de $5 billones. Se suponía que sería el proyecto de infraestructura más grande que el mundo hubiera visto, pero ¿cómo es que lo que alguna vez fue llamado el proyecto del siglo se convirtió en un fracaso del siglo? Hace alrededor de 2000 años, durante la dinastía Han de China, surgió la idea de la Ruta de la Seda. Era como una antigua autopista para el comercio que se extendía por más de 4.000 millas desde China hasta el Mediterráneo, pasando por Europa y Eurasia. Esta ruta convirtió a Asia Central en algo importante en la escena del comercio mundial. China enviaba cosas como seda elegante, especias sabrosas, hermoso jade y otras cosas geniales hacia el oeste, y a cambio recibían oro, metales preciosos, marfil y cosas de vidrio. Funcionó muy bien, como si fuese una máquina. Fue prácticamente perfecto, pero podrías preguntarte por qué terminó desapareciendo. Bueno, esa es una historia completamente diferente en la que no entraremos aquí. Lo importante es que aportó mucho dinero y crecimiento a Asia Central. Así que, cuando el presidente Xi anunció un plan para revivir la Ruta de la Seda, tenía mucho sentido. En 2013, durante una visita a Kazajstán, los líderes querían acercarse a otros países en Eurasia y hacer más cosas juntos. Tenían una idea genial de hacer un cinturón económico a lo largo de la Ruta de la Seda. Este era un gran proyecto, pero ayudaría a las personas en todos los países a lo largo del camino. Llamaron a esta idea la Iniciativa del Cinturón y Ruta, o BRI por sus siglas. El plan tenía dos partes. Una se trataba de construir cosas por tierra, como ferrocarriles, tuberías para la energía, carreteras y formas más fáciles de cruzar las fronteras. Querían ir al oeste, hacia los países montañosos que solían ser parte de la Unión Soviética, y hacia el sur, a países como Pakistán, India y el resto del sudeste asiático. A esta parte la llamaron el Cinturón. Había grandes proyectos como el Corredor Económico China-Pakistán, donde planeaban gastar mucho dinero en cosas como plantas de energía, parques eólicos, carreteras y un tren súper rápido entre Paswa y Karachi. También había un gran proyecto de tren en Kenia, que costó más de $4.000 millones y una planta de energía en Tayikistán, que costó alrededor de $350 millones, entre otros proyectos. Así que básicamente estaban trabajando en mejorar las cosas para todos, conectando países y construyendo cosas importantes. Ahora hablemos de la parte de la ruta, aunque en realidad no es una carretera, más bien son rutas marítimas. Estas rutas conectan a China con lugares como el sudeste asiático, África y Europa. China está gastando mucho dinero en puertos en diferentes partes del mundo, como Sri Lanka, Dubái, Djibouti, Grecia, España e incluso Perú. Esto ayuda a que más personas utilicen el dinero chino llamado renminbi y facilita que los países de Asia trabajen juntos. En 2013, en una reunión con algunos países del sudeste asiático en Indonesia, Xi Jinping anunció un plan llamado la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI como parte de la BRI. La gente se emocionó mucho. La iniciativa del Cinturón y Ruta era un gran proyecto que podría hacer que la economía mundial sea mucho mejor, como $7.1 billones más para el año 2040. Lo hizo al mejorar cosas como carreteras y puentes, facilitando que los países comercien entre ellos. Fue un ganar-ganar porque los países en desarrollo obtuvieron cosas mejores como carreteras y formas de comerciar, y los países desarrollados pudieron vender sus cosas a nuevos mercados y comprar cosas más baratas. Más de 150 países, lo que es como 2/3 de la población mundial y el 40% del dinero mundial,
dijeron que querían unirse a estos proyectos, o al menos lo pensaron. Algunos países como Arabia Saudita, Hungría y Singapur obtuvieron mucho de ello. Querían terminar todo este trabajo para el año 2049, que es también cuando la República Popular de China cumplirá 100 años. Xi Jinping, el líder, dijo que se trata de conectar lugares y hacer un futuro más brillante. Ahora hablemos de por qué algunas personas se volvieron sospechosas. Si sabes algo sobre el gobierno chino, estarás de acuerdo en que no suelen hablar de hacer las cosas mejores y más brillantes para todos. También, mencionamos que todo esto costaría entre 3 y 8 billones de dólares. Obviamente, debe haber más en este gran proyecto, y el comercio probablemente sea lo primero que se te ocurra, pero toda esta interconexión global y los billones de dólares involucrados significan que la iniciativa del cinturón y ruta es definitivamente política. ¿Pero qué tan política es? Para entenderlo realmente, tenemos que retroceder a 2012, un año antes de que se anunciara la BRI y el mismo año en que Xi Jinping llegó al poder. Verás, alrededor de este tiempo, las relaciones estratégicas, económicas y diplomáticas de China con el mundo estaban profundamente problemáticas. Estratégicamente, sus conflictos territoriales y militares en el Mar de China Meridional y el Mar de China Oriental se habían vuelto imposibles de ignorar, así que, de alguna manera, implementar la BRI fue parte de una propuesta estratégica de China para desescalar conflictos frontales en Asia Marítima, intensificando la conectividad en la tierra de Eurasia. Económicamente, la economía de China se había expandido rápidamente antes de este tiempo, pero quizás demasiado rápido. Las industrias como la construcción habían crecido enormemente durante el auge económico de China, tanto que tenían serios problemas para encontrar clientes. Si China iba a tener alguna esperanza de convertirse en una potencia económica global, tendría que buscar fuera de sus fronteras nuevos mercados a los que vender. Así que China se estaba convirtiendo en algo más grande que solo una fábrica para la manufactura mundial. Pero la joven población que impulsó anteriormente el crecimiento de China se estaba volviendo vieja, y la política de un solo hijo del Partido Comunista Chino había causado un gran problema en la futura población de China. El futuro era sombrío, el crecimiento se desaceleraba. Entonces, el joven y ambicioso recién llegado, Xi Jinping, lanzó el proyecto más ambicioso de la historia para deshacer el daño que las políticas del Partido Comunista habían hecho. Para Xi, la BRI promovería el crecimiento económico y la conectividad, ampliaría la influencia de China, aseguraría el acceso a recursos y promovería la imagen de China. Incluso se jactó de que la iniciativa del cinturón y ruta de Beijing era el proyecto del siglo, algo que cambiaría el equilibrio global de poder e influencia. Pero, 10 años después, a pesar de que Beijing se ha negado a reconocer el fracaso, no está ni cerca de lo que Xi había planeado. Pero, ¿qué sucedió? Ahora, veamos algunos ejemplos importantes de la iniciativa del Cinturón y Ruta, BRI, como el Corredor Económico China-Pakistán, que es un conjunto de proyectos que conectan China con el puerto de Gwadar en el mar Arábigo de Pakistán. Pero aquí está la cosa, no es fácil encontrar todos los detalles sobre la BRI. No hay una lista oficial de todo y todos los involucrados, pero se estima que hay alrededor de 2.600 proyectos en más de 100 países, y esto generó algunas preocupaciones. Al principio, la gente pensó que la BRI beneficiaría tanto a las empresas chinas como a los países receptores de ayuda. Parecía una situación de ganar-ganar. Sin embargo, la forma en que invertían el dinero no funcionó muy bien. En primer lugar, muchos de los países involucrados no tenían suficiente dinero para pagar estos proyectos. Muchos de ellos eran pobres o aún estaban en desarrollo. Entonces, China dijo que no hay problema, les prestaremos el dinero sin hacer demasiadas preguntas. Así es como funcionó. Paso 1. China dio mucho dinero a los países en desarrollo para ayudarles a construir cosas importantes como carreteras y demás. Estos países estaban un poco cansados de tratar con países occidentales y grupos como el Banco Mundial, ya que siempre querían verificar si los proyectos realmente funcionarían, si había corrupción, cuál sería el impacto en el medio ambiente, y así sucesivamente. Además, incluso después de todo eso, no había garantía de que te dieran el dinero. Pero China era diferente, te prestaba dinero rápidamente sin hacer mucho alboroto y sin condiciones. Paso 2.
Los países reciben el dinero y comienzan a construir cosas. Pero hay un giro. La mayoría del trabajo y las habilidades provienen de empresas chinas. Entonces, los países en desarrollo utilizan los préstamos de China y contratan a empresas chinas para hacer el trabajo. Eventualmente, tienen que devolver el dinero a China y necesitan pagar intereses, como lo harías con cualquier préstamo. Además, las empresas chinas que no podían encontrar mucho trabajo en China encontraron nuevas oportunidades en lugares como África y Asia. Paso 3. Una vez que se construye todo lo nuevo, esto genera un gran impulso económico en Asia, África y Europa. Y adivina quién está en la posición perfecta para controlar el flujo de bienes en los nuevos trenes, puertos y carreteras. Las empresas chinas que los construyeron. Así que, de alguna manera, China se convirtió discretamente en parte de cada importante cadena de suministro global. Misión cumplida. Sonaba bien en papel, y muchos países se inscribieron. Quiero decir, ¿por qué no lo harían? China estaba regalando mucho dinero sin hacer demasiadas preguntas. Hicieron acuerdos y comenzaron a trabajar en proyectos. Pero aquí es donde China se encontró con su primer problema. Diplomáticos, hombres de negocios y políticos chinos empezaron a preguntarse quién está realmente a cargo aquí. Eran las grandes empresas estatales propiedad del gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, o tal vez los Ministerios de Comercio y Finanzas. Nadie estaba seguro, y esto creó un lío con demasiada burocracia. Las autoridades chinas aprobaron algunos proyectos que parecían cuestionables y que al final no tenían sentido económico. Antes de que pudieran resolver el primer problema, surgió otro. Resulta que los líderes locales en muchos de estos países en desarrollo tenían demandas bastante irrazonables. Tomemos un ejemplo: el puerto de Hambantota en Sri Lanka. India y Estados Unidos no querían pagarlo porque no creían que fuera una buena idea, al menos desde una perspectiva económica. Pero China decidió financiarlo de todos modos, incluso aunque la gente en Sri Lanka no estaba tan segura al respecto. Ya tenían el puerto de Colombo, que manejaba la mayor parte de su comercio marítimo, pero el nuevo puerto de Hambantota resultó estar en la ciudad natal del presidente Mahinda Rajapaksa. Qué coincidencia, ¿verdad? En los años siguientes, los partidarios chinos comenzaron a dar dinero a las campañas electorales del presidente Rajapaksa. Otra coincidencia. Puede que no suene genial, pero es difícil decir si realmente es corrupción. Pero aquí está la cosa. Al menos 47 proyectos, con un valor total de 41.2 mil millones de dólares en 10 países, han sido vinculados a acusaciones de corrupción, controversias o violaciones de las normas según datos del Banco Mundial. En cuanto a proyectos de transporte, los sobornos pueden representar entre el 5 y el 20% de los costos totales del proyecto. Los investigadores también encontraron que el 35% de todos los proyectos de la Iniciativa del Cinturón y Ruta enfrentaron problemas como corrupción, violaciones de los derechos de los trabajadores, riesgos ambientales y protestas de la población. Y aquí está la parte sorprendente. A China no le importa mucho todo esto, y esa ha sido la tendencia con la Iniciativa del Cinturón y Ruta. China prometió menos control, y al final no controló nada en absoluto. La reciente pandemia empeoró la situación al aumentar la deuda e impactar la economía china debido a las exportaciones reducidas. Además, la Iniciativa del Cinturón y Ruta también enfrentó críticas por sus emisiones de carbono, presionando a China para que la hiciera más respetuosa con el medio ambiente, a pesar de su fuerte dependencia de los combustibles fósiles. Además, la invasión de Rusia a Ucrania interrumpió rutas de tren vitales, causando problemas en las cadenas de suministro. Esto, junto con elecciones de proyectos cuestionables, acuerdos precipitados y contratos con empresas chinas, dejó a muchos países en desarrollo con deudas masivas, incluidos Pakistán, Laos, Mongolia, Kirguistán, Djibouti, Montenegro, Tayikistán y las Maldivas, con un total de 42 países que le deben a China más del 10% de su PBI. Otro gran problema con la BRI es cómo funcionan los préstamos. Imagina que eres un país en desarrollo y vas al Banco Mundial y al FMI en busca de dinero. Te dan el dinero, pero también te dicen qué hacer con tu economía. Pero con China, te dan dinero con muy poco papeleo y parece que son tu salvador. Pero una vez que firmas el trato, te das cuenta de que no estaban ahí para salvarte,
eran más como prestamistas de alto riesgo. Piénsalo. El Banco Mundial y los prestamistas occidentales suelen dar préstamos a países en desarrollo con una tasa de interés del 1 al 3% y un largo plazo para devolverlos, como 30 años. Pero los préstamos chinos vienen con un alto interés, como el 7%, y quieren el dinero de vuelta en solo 15 años. Entonces, supongamos que tenías este gran proyecto financiado por sueños y dinero chino, pero ahora no puedes pagar los enormes préstamos. Le pides ayuda a China, y ellos están de acuerdo, pero viene con un costo. Podrían querer tierras valiosas, un puerto importante o incluso una base militar. Antes de que te des cuenta, China termina con bases militares y puertos cruciales en países que les deben dinero. Toma a Sri Lanka, por ejemplo. No podían manejar su deuda con China, así que una empresa propiedad del gobierno chino llamada CM Port tomó el control del puerto de Hambantota en arrendamiento. Luego, cuando golpeó la pandemia, las cosas empeoraron aún más para Sri Lanka. Tenían menos turistas y tenían que gastar más en energía. La economía de Sri Lanka se derrumbó y tuvieron que pedir ayuda al FMI en 2022. Al final, China todavía salió adelante, incluso si parecía que perdieron. Esta situación, donde los países no pueden manejar su deuda con China, ha hecho que la gente se preocupe de que China esté usando su dinero para ganar más poder en la región. Y parece que África, con muchos países pobres y en desarrollo y una historia de políticas corruptas, es el próximo objetivo. Por ejemplo, China quería construir un sistema de trenes súper caro en Kenia, que se suponía que haría que los viajes fueran más rápidos, pero se encontró con problemas. El ferrocarril terminó costando mucho dinero para operar, y Kenia tuvo que evitar que la empresa china lo gestionara debido a tantas acusaciones de corrupción. Se convirtió en un gran problema en las elecciones presidenciales de Kenia. Ahora, Kenia le debe a China 4.7 mil millones de dólares si quieren terminar el proyecto. Ahora, China está lidiando con problemas financieros dentro de su propio país y la gente está preocupada por la estabilidad de su economía. Algunas personas ricas de China están buscando oportunidades en otros países porque quieren un futuro más seguro. Además, muchas empresas que solían fabricar cosas en China se están mudando a otros lugares como India y Vietnam, lo que está causando más problemas para la economía china. Todo esto, junto con otras razones, ha hecho que la gente dude de si la iniciativa del cinturón y ruta será exitosa. Alguna vez fue vista como un proyecto enorme, pero ahora se enfrenta a muchos desafíos e incertidumbres. Los problemas a lo largo del camino han planteado preguntas sobre si realmente puede funcionar a largo plazo. Tendremos que esperar y ver qué sucede. Este contenido es de alto valor y se lo brindamos de manera gratuita. Tu forma de ayudar es dejando un like. Y si te gusta este tipo de contenido, estás invitado a suscribirte al canal, donde encontrarás gran variedad de videos que te ayudarán mucho. También te invito a seguirnos en Instagram, donde subimos frases de motivación, desarrollo personal, finanzas y varias cosas más que sé que te gustarán. El link de nuestro Instagram está en la descripción. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.